Gracias, Pastor Palacio. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el estudio de esta noche. Quiero que se vaya al capítulo 17, versículo 1 al 8. Esto lo vimos la semana anterior. Solamente voy a reforzar, a recordar y tomar una parte que me encantó. Hechos 17, capítulo 17, versículos del 1 al 8. Cuando usted lo tenga, por favor, me regala un fuerte amén. Dice el libro de los Hechos en su capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Oiga esto, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que el Espíritu Santo me guíe, que lo que diga, que lo que haga glorifique tu nombre. Te pido, Señor, que cuanto hablemos y digamos sea para exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Pido al Espíritu Santo sabiduría de Dios y no de hombre, para hablar conforme a tu santa y soberana voluntad. Pedimos una vez más al Espíritu Santo que nos guíe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Estamos ya en ¿qué viaje de Pablo? Si usted se recuerda. En el segundo viaje de Pablo, segundo viaje misionero. Acuérdense que han sucedido muchas cosas. Se recuerda que agarraron por haber echado fuera un espíritu inmundo a Pablo y a Silas, y los metieron presos, los golpearon, los maltrataron, y luego les mandan a decir: hey, con los alguaciles sáquenlos, déjenlos libres. ¿Y de qué hizo uso Pablo? De su ciudadanía. Dijo: ahora, después que me han maltratado, que no me hicieron un juicio, que me metieron preso, me golpearon, siendo yo romano, y hablamos de que ser romano era un estatus alto, porque el ciudadano romano como tal estaba supuesto solamente a las leyes de Roma, no a las leyes locales. Entonces vimos cómo Pablo en 3 ocasiones hizo uso de eso y dijo: yo soy romano. Entonces lo explicábamos un poquito lo que significaba tener la ciudadanía romana como tal. Entonces luego en ese gran relajo que se hace, ya no los quieren ahí y sacan corriendo de Tesalónica a Pablo. Lo sacan corriendo, bueno, lo sacaron de Filipo, llega a Tesalónica, es donde estamos ahorita. Ahí en Tesalónica suceden otras cosas. Usted se acuerda que hablamos un poquito que dice en el 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, dice el 3, y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras. Y se acuerda que yo le explicaba que cuando habla en esta parte de la Biblia, nos habla de Escrituras, nos está hablando de la Biblia hebrea. O sea, no es como uno dice: no, agárrate las Escrituras, ¿verdad? Si me prestan atención, por favor, ahí atrás. Y entonces estamos hablando de escrituras. ¿De qué tipo de escrituras? Escrituras hebreas, ¿se recuerda? Entonces hablábamos que la escritura hebrea estaba escrita por ¿cuántos libros? 24 libros. ¿Y se dividía en cuánto? En el Torá, ¿verdad? O sea, o la Biblia hebrea, gracias hermana, el Tanakh, conocido como Tanakh, se compone de 3 partes. La primera dijimos que era el Torá, ¿sí? Que eran los 5 primeros libros. ¿Cómo los conocemos nosotros? Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego llegamos al Nevitín, ¿verdad? Que eran los profetas como tal. No se los mencioné todos, pero ahí están los profetas. Luego la parte de los escritos, que eran el Ketubín. Eso formaba, ¿qué formaba?
el Tanaj, ¿verdad? Esas tres divisiones. Ahora, yo me vine a esto, el libro de los Hechos, porque eso lo vimos la semana anterior, pero quiero que agarre el 17:7 y el 8. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos que dicen, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Cuál era ese rey? Jesús. Y alborotaron, que dice, al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esto. Solo quiero agarrar esto antes de entrar en el estudio de esta noche. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Si usted y yo no alborotamos, no a todo el mundo, ni siquiera a los que están cerca de nosotros, estamos muy lejos de llamarnos cristianos. No sé si me estoy dando a entender. Debe haber un alboroto. Mira, ¿y qué le pasa? Chupa, vos. ¿Te acordás cómo era este de léspero, sin vergüenza? Mira, ahora, ¿te acordás que un día sí, un día no se bañaba? Hoy todos los días se baña para ir al culto. Mira, por lo menos en eso, pues. ¿Te acordás cómo se vestía? Con pedazos de tela que andaba, vos. Mira, ahora casi se trompieza de largo que se viste, ¿verdad? O sea, debe haber un cambio. ¿Qué hacían estos? Dice en el 8, y alborotaban al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Quise tomar esto para darle un poquito de entrada en esta hora, que si en nuestra vida no estamos alborotando a nadie para bien, no estamos haciendo nada. Si seguimos y usted en su trabajo, vamos en orden, en su casa, en su trabajo, en su casa, su colonia, su trabajo, no se nota que hay un cambio, no estamos haciendo mucho. Estamos jugando a ser cristianos. Estamos jugando a que nos digan que vamos a una iglesia, pero tiene que haber algo, debe de pasar. Porque aquí en Tesalónica, si usted lo lee, dice en el encabezado, el alboroto, ¿qué dice? O sea, algo pasaba ahí. Cuando dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene una persona libre para expresar que usted, por medio de la sangre de Cristo, somos salvos y usted está en medio de la prueba, usted tiene gozo. Hubo un alboroto, porque esos hombres declaraban a Jesús como rey. Ahora, la pregunta es para nosotros. No necesito que impactemos a todo el mundo. No, con que impactemos a nuestra familia, hermano. Con que nuestros hijos digan, no, hombre, ya no, que me llega a mi tata, cómo ha cambiado. De lunes a viernes, en horarios hábiles y no hábiles, maltrataba a mi mamá. Ahora solo de vez en cuando. O sea, algo debe de haber. Algún cambio debemos demostrar. ¿Te acordás cómo era mi mamá? Sí. No le calaba nada. Y mira, ahora bien sedita. O sea, un cambio debe de haber. Algo se le debe de notar, ¿o no? La gente, si realmente usted está buscando de Dios y tiene a Cristo en su corazón, debe de haber un cambio. La gente debe decir, mira, ¿te acordás cómo era esta de enojada? Si esta no hablaba, esta ladraba. Este no hablaba, este gemía. Ahora, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios me le bendiga. Un gusto verle. Se nota o no se nota, hermanos. Se echa de ver. Mire, si algo yo le admiro a los testigos de Jehová, es lo único que les admiro, es la manera como van a su templo. Ellos no le llaman templo, le llaman salón del reino. ¿O no? Usted se alegraba cuando iba al salón. ¿Ve? Mire, véanlos cómo andan. Exacto. Los niños, no les quedan los trajes, pero los andan. Les están educando. ¿Cómo venimos a la iglesia? Claro, si usted viene de trabajar, si usted viene, pues no tuvo tiempo, si bueno, que vaya a la casa, ya no llego, prefiero que venga. Amén. Pero esto nos habla de un cambio. Si la gente la sigue criticando a usted porque anda mostrando lo que no debe, no estamos haciendo, estamos alborotando para mal, no para bien. No, la gente debe alborotarse, decir, ¿y qué era aquella? Mira, ahora es diferente. Que no era aquel que de viernes agarraba avión y el lunes iba aterrizando, todo de goma, gomo al trabajo. O sea, debe haber un cambio, que la gente realmente diga, no, hombre, algo está pasando. Porque si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, algo verdaderamente pasa, ¿o no? Pero esa parte dice, alborotaron al pueblo
y a las autoridades de la ciudad. Ahora, hoy quiero entrar ya en el estudio esta noche. Quiero que esta parte nos motive a que algo debe pasar. Algo vamos a alborotar, para bien, no para mal. Ahora, dice el 10, vamos al 10. 17 es, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga ¿de qué? Mire, qué bonito es tener claro que nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Qué bonito es saber que donde nos paremos vamos a seguir hablando de Dios. ¿Qué les pasó en Filipo? ¿Qué les pasó en Tesalónica? Problemas, ¿sí o no? Problemas. Los corrieron, los echaban, los golpearon. Pero siempre iban a predicar de Jesús. Siempre iban a predicar de Dios. Un día esto me habla un joven, bueno, ya no tan joven, yo lo conocí joven, de unos 20 años, 22, y ahora tiene 30 y tantos. De ahí me dice, tengo ratos de no verlo, me escribió, me dice, pastor, días de no hablar con usted, ¿podría hablar con usted? Sí, márqueme a tales horas, yo a esa hora con gusto lo voy a atender. Él no es de acá, vive allá por el lado de Soyapango. Y me dice, mire, pastor, fíjese que me estoy viviendo esto, estoy pasando lo otro, no tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Y yo le digo a Dios, si yo te sirvo, si yo te... Y empieza a renegar. Y yo veo que hay un compañero de trabajo, mira, a mí me echaron y estos son bolos, llegan de goma. Yo porque soy cristiano un día llego con la camisa que tenía que ver algo con Dios y mi jefe me dice, cuando yo era compañero, cuando a mí me promuevan te voy a echar. Y me choca. ¿Cómo Dios permite? Yo no veo a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo renegando. Si nosotros predicando estamos de tu palabra y les pegan una gran golpiza, ¿se acuerda? Y les meten presos y los meten por allá y los corren, no los quieren. Estos llegan a predicar de Jesús y los están corriendo y no se está renegando. Así que deje de renegar. Ya que le sirvo al Señor, yo, mire, con solo la salvación y la vida eterna que nos ha dado todo. Pero como eso no lo puedo tocar ahorita. No lo puedo vivir ahorita. Pero cuando usted lo vive, a usted no le importa lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque siempre va a dar testimonio de lo grandioso que es Dios. Ahora, vamos al 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué había sinagoga aquí en Berea? Porque habían más de 10 hombres judíos, ¿verdad? Entonces, Berea era una ciudad que estaba a 73 kilómetros. ¿De dónde venía Pablo en este segundo viaje? ¿De dónde? Ahí lo tiene, hermano, de Tesalónica. Estaba a 73 kilómetros. Llegaron a Berea. Berea era una ciudad no tan importante como la de Filipo ni como la de Tesalónica. No era tan importante en extensión territorial, en importancia comercial, pero era un centro de aprendizaje. De hecho, si usted pone la palabra Berea en internet, usted va a encontrar Universidad Berea, Instituto Bíblico Berea, pero tiene un significado, tiene un porqué. En Berea suena Berea, porque esta ciudad estaba dispuesto a aprender, estaba dispuesto a escudriñar la palabra. A pesar de no ser una ciudad muy grande, se mostró más, ¿cómo sería? Más de acuerdo, más dispuesta a escuchar a Pablo lo que disertaba. Mire lo que dice aquí. Y estos eran en el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban, ¿qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mira esto. Escudriñando cada día las escrituras que escudriñaban el Tanaj, ¿verdad? Para ver si estas cosas eran así. Qué importante, no se dejaban ir. No se dejaban ir. Por eso es que usted y yo debemos de buscar leer cada vez más la Biblia, y no solo por aprender historia, no solo por aprender como un conocimiento general, sino la Biblia debemos de leerla con la guía del Espíritu Santo, para que Él le guíe y le ponga y le afirme su fe. Estos hombres, Pablo llegó, ¿a dónde llegó? A los judíos, a la sinagoga. Estos conocían la Tanaj, ¿sí o no? Sabían. Y Pablo llegó, y estos tipos dijeron, ¿qué dice Pablo? Que fíjate que dice que el Mesías que está allá declarado que iba a venir, ese Mesías que dicen que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría, es Jesús. ¿Qué hicieron estos? Mire que dice en el 11. Y dice, escudriñando cada día las escrituras. ¿Sabe qué nos da a entender esto? Que no se deje llevar, hombre.
Eso cuando alguien le viene a decir, mira, traigo una unción nueva, traigo una palabra nueva. La palabra de Dios está escrita. O sea, no podemos estar inventando. A mí me han venido personas a decirme, mire, dice Dios tal cosa. Perdóneme, hermano o hermana, Dios no me lo ha dicho a mí. ¿Qué acaso no oramos, hermano? ¿Qué acaso no tenemos el Espíritu Santo? Y han venido otras personas que me han dicho cosas y yo siento que viene de Dios y las puedo recibir. Pero si usted escudriña la palabra de Dios, usted no se va a dejar llevar por nadie. Porque usted tiene la obligación de pedirle a Dios sabiduría a través del Espíritu Santo y escudriñar. No se quede solo con lo que uno dice. No se quede solo con lo que se menciona en los púlpitos. Y le voy a decir tristemente, el culto de estudio bíblico es más bajo que el de Familias en Victoria. Y gloria a Dios por el de Familias en Victoria. A mí me encanta el culto de Familias en Victoria. Pero deberíamos de estar llenos estos cultos. Y no se compara con el del viernes. El viernes se llena más. Porque de milagros, porque pedimos, porque intercedemos. Y no digo que esté malo. Pero ¿por qué no llenamos este culto? ¿Por qué no venimos con más avidez a aprender? Venimos, ninguno, escasamente, uno o dos de ustedes, escasamente, se me ha acercado a decirme o me ha escrito, pastor, esta parte no me quedó muy clara. ¿No me podía reforzar o recomendar un libro? Porque usted se puede meter a internet, ¿sí o no? Pero no todo lo que está en internet es conforme a la Biblia. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, poco o nada de ustedes se me acercan o me dicen, pastor, ¿me puede dar la fuente de dónde sacó esa información? ¿Cómo puedo estar seguro yo que esto es así? Entonces, necesitamos escudriñar, meternos más a leer, a buscar. Ahora, nunca se vaya a un comentario bíblico sin antes leer la Biblia. Como maestro de teología, le recomendamos a los alumnos que no vaya primero a leer lo que dice el comentarista, porque el comentarista, ¿qué es? Un hombre. Ese es su punto de vista. Pero su guía principal es el Espíritu Santo. Entonces, usted lee la Biblia 2 o 3 veces, 4 veces, 5 veces lo que está tratando, le pide dirección a Dios y después usted saca su conclusión a través del Espíritu. Después usted se va a un comentario y sabe que a mí me ha pasado y de repente me meto al comentario y algo me copió este. ¿Verdad? O sea, Dios le va a ¿qué hace a leer ya un comentario? Solo afirmar. Entonces tenemos que tener ese cuidado, pero usted tiene que escudriñar la palabra, tiene que buscar el acercarse. Me encantan los de Berea porque dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver si este Pablo no nos está inventando, ¿verdad? A ver si este no viene a inventar. No, yo quiero ver, yo quiero razonar a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Estos de Berea estaban más metidos a aprender, estaban más dispuestos, pero no se dejaban llevar. No se deje llevar, hermano. Usted afiáncese en una sola iglesia, usted afiáncese en un solo lugar, una sola doctrina. Porque hay personas que son llevados de un lugar a otro. Tristemente he visto personas con los testigos de Jehová que antes eran cristianos. Y muchas veces uno se cuestiona y dice, no estamos enseñando a nuestro pueblo. No les estamos enseñando. Porque se ve que no se fundamentaron. Porque después que les hemos explicado, les hemos visto, y si usted se acuerda, hemos hablado, hemos dado textos bíblicos literales donde dice que Jesús es Dios, ahora se va a un grupo que dice que Jesús no es Dios, entonces usted empieza a ver. Entonces, como pastor me lo he cuestionado, ¿y por qué cree que no hemos tomado el tiempo de dar los domingos clases? Y muchos de ustedes no vienen el domingo. Muchos de ustedes no vienen. Estamos dándose un curso que, por cierto, el 5 va a ser la graduación. Usted está invitado a venir el 5 de noviembre, 5 de junio, a las 5 de la tarde. 5 creo que es, ¿verdad? 8 de junio, 8. Empezaron 50. 35 quedaron. Porque 15 decidieron no venir. Porque, pues sí, es que el pastor de acá no tiene que estar. Si yo tengo cosas más importantes que hacer, amén, yo entiendo. Pero como el maestro que viene a darle la clase, sí ha venido durante 3 meses, todos los sábados en la tarde, de 2 de la tarde o de 1:30 hasta 5. Ah, porque le están pagando. No. ¿Sabe qué? Cuando yo hablé con él, le digo, pastor, ¿cuánto va a ser su ofrenda? No, me dijo, yo esto lo hago por amor, porque me gusta enseñar lo poco que yo sé. Amén. Ahora, como iglesia, ¿sabe qué decidimos? Le vamos a dar tanto, se lo merece. El gasto de combustible, el esto y lo otro, hay que reconocer esa labor. Pero muchos
de ustedes de venir. Y ni siquiera se toman la molestia de informar y decir, ya no voy a estar. Ahora, ahí es donde nos mide. O querés aprender o querés que te vean. Pero bueno, vamos adelante, algunos ya los veo serios. Pero bueno, si le duele, rascas. Así que, luego dice en el 11, en el 12, así que creyeron muchos de ellos. ¿Pero por qué creyeron? Porque escudriñaron, hermano. Porque escudriñaron la palabra. Vieron que Jesús era el Mesías, que lo que Pablo les enseñaba era verdad. Usted tiene que aprender que no es lo que uno dice, es lo que la palabra nos enseña. Y vea, y no me va a dejar mentir. Si usted se mete a internet, parecemos hasta ridículos, hermano, nosotros, algunos evangélicos. La unción de la escoba. ¿Qué tiene que ver una escoba? Yo una escoba la asocio ¿con quién? No, con la suegra no. No, la asocio con las brujas. ¿O no? Pero hay unción. Salen otros en África, me parece, comiendo pasto porque es un pastor. Sale un pastor que no puede tocar el piso porque está inmundo. Ahí andan los feligreses, el pastor encima de él. Ay, yo pateo algo. Qué bárbaro, pastor, ya no vengo a esta iglesia. Qué bueno, porque usted no viene por el pastor. Es increíble, hermano. Y véanlo, el garrotazo, el agua, el aceite. El aceite, claro, el aceite puede ser para ungir. Pero no vamos a poner a hacernos locura. Otros tomando gasolina más tan cara que está, no, hombre. O sea, vea. O sea, no se deje llevar. No es porque lo que el hombre dice, lo que el hombre enseña. No, ¿qué me enseña la palabra? Es ahí donde se afianza. Es ahí donde aprende. Es ahí donde usted dice, realmente esto viene de Dios. Ahora, dice en el 12. Así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea que no fueron poquitos, fueron muchos. No solo los judíos, también los griegos creyeron. Luego dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, dice. Y habiendo recibido orden para Silas, pero me adelanté, ¿verdad? Yo quería ver si ustedes me están prestando atención. En el 13, cuando los judíos de Tesalónica, mire esto, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, que dice, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Yo le voy a decir algo. Siempre vamos a encontrar oposición, ¿sí o no? Siempre. Siempre va a encontrar oposición. Siempre cuando usted quiere hacer una casa de oración, va a encontrar oposición. Siempre. Usted quiere hacer un cultito en su casa, nunca hay tiempo. Siempre hay problema. Siempre. No lo vayamos lejos. Usted quiere venir a la iglesia, siempre va a encontrar oposición. Va a llover. ¿Ya viste cómo están los niños? Se van a enfermar. Moisés Urbina ha anunciado un temporal. O sea, ¿le comeremos más al hombre? No, siempre va a pasar algo. Siempre el enemigo va a querer dañar. Ellos encontraron oposición. ¿Cuántos kilómetros había desde Tesalónica hasta Berea? ¿Cuántos dijimos que había? Imagínense desde dónde se vinieron, hermano. Aquí en San Salvador, aquí en nuestro país, ¿de aquí a dónde serían 73 kilómetros? ¿A Huachapán? ¿Sí? 73. Está lejos, ¿va? Y estos se fueron. No creas que tenían Uber. No creas que fueron en avioneta o en helicóptero. No. Se fueron a pie, tal vez en medio, en ¿cómo se llama? En caballos, tal vez, ¿verdad? Dromedarios. No sé, ahí estoy inventándose, ¿verdad? Pero imagínense, solo por irse a oponer. Solo por irse a oponer. Solo por ir a decir que esto no les molesta. Es que al diablo le molesta, ¿sí o no? Hay gente que le molesta y usted se congrega. Hay gente que se molesta y se la pica de hermanito. Y se la pica de hermanita. Y a ver, va. No, hombre, un hipócrita. Estos cristianos evangélicos, más de los del Taber, son unos grandes hipócritas. ¿Ves? Él le da roncha. Porque su ángel le incomoda al diablo que andan ellos. O sea, eso es así. Ahora, sigamos leyendo. Dice la Biblia. Fueron allá y también alborotaron las multitudes, el 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Es decir, dijeron, mira Pablo, estos son los mismos que te querían meter allá preso, los mismos que te estaban molestando, son los mismos que te vienen siguiendo este Filipo, mejor andate. Ahora, Dios utiliza cualquier medio. ¿Qué más dice aquí? Y los que habían encargado, dice en el 15, de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas.
Habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, primero se fue Pablo, después le siguieron los demás. Llegamos a una parte muy importante. ¿Venían de dónde? Filipos, los encarcelaron, los golpearon, los maltrataron porque echaron un demonio fuera. Pasaron luego a Tesalónica, de Tesalónica pasan a Berea, en Tesalónica se recuérdese que hay problemas también, y ahora en Berea, de Berea también hay problemas, pero mire, en cada lugar que llegaron, si usted ha ido siguiendo la secuencia, ¿qué pasaba? Siempre habían conversión. Siempre quedaba la semilla. A pesar de la oposición del diablo, siempre hay conversión, porque el poder del Espíritu Santo, nadie. Siempre había conversión. Ahora, sigamos leyendo. Dice en Pablo, en Atenas. Ahora, amado hermano, Atenas es una ciudad dedicada a la diosa Atenea, que es la diosa griega. ¿Su equivalente cuál es? Vamos a ver. ¿Quién da más? Respuesta definitiva. No, no es a Diana. A Minerva. La diosa romana era Minerva. Hay algo interesante con Atenas. Atenas era un centro cultural, religioso, tan importante que los romanos lo conquistaron, pero les dieron autonomía, porque no le representaba un peligro militar. Los atenienses no eran pleitistas, estos eran filósofos. Dice, vivo, pienso, luego existo. O sea, esto es filosofía. Yo solo sé que no he cenado, más noche. O sea, estos eran filósofos, estos eran pensantes, estos le daban vuelta a todo. Estos decían, ¿y por qué el agua cae de arriba hacia abajo? ¿Por qué las plantas salen de abajo hacia arriba? ¿Por qué mi mujer me molesta? No es otra cosa. O sea, estos eran pensantes, hermano. Estos eran pensantes. Entonces, Atenas era una ciudad, pero tan llena de gente estudiosa, gente preparada, que ellos no era tanto la guerra, ellos era filosofar. ¿Qué es filosofar, hermano? ¿Qué es el filósofo? ¿Qué? ¿Ah? Pensar. ¿No se ha fijado usted que todos filosofamos, sí o no? ¿Se siente usted? Sale una pregunta. ¿Qué opinas vos del nuevo gobierno que viene? Mira, así como yo veo las cosas. Ya empieza a ver. Mira, yo estimo, es que no sé si hombre lo veo así. No, mira, y empezamos a filosofar. Después de la política, mira, y tu mamá, fíjate, gracias a Dios ya está mejor. Vos. Venía de la política a la mamá. Mira, ¿y qué tal? ¿Cómo estás ahí en la iglesia? Pues ahí vos, está el pastor Tica ahí, no lo han echado todavía. ¿Verdad? Empieza a filosofar de todo. Y usted empieza a hablar. Y ya vino Jimmy, sí, como un mes se fue para Italia, vos. Andaba la mujer con él. O sea, empieza a filosofar de todo, hermano. ¿Qué decir de las pupusas que hace la hermana Marlene los miércoles? Un montón de hierbas que le mete, pero quedan buenas, fíjate. Empieza a filosofar, ¿o no? Filosofamos de todo. Y de repente ustedes a las 2 horas después, vean. Mira, vos, nosotros empezamos hablando de Daniel y terminamos hablando de las pupusas de la hermana Marlene. O sea, filosofamos de todo, ¿o no? Así eran estos, solo que a un nivel más grande, no hablaban de pupusas, ¿verdad? Hablaban de otras cosas. Ahora, Atenas era una ciudad dedicada a la diosa Atenea. Atenea era la diosa de la guerra, imagínense, la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, de la ciencia y de la justicia. Su equivalente, dijimos, era Minerva. ¿Cuál es? Los que estudiaron en la Nacional, ¿sí o no? La Minerva, la diosa de la sabiduría, pero es romana. Ahora, como le dije, la ventaja de Atenas es que no era como por no ser violenta, ellos solo querían aprender. Entonces los romanos dijeron, esto no nos causan, hay que sigan filosofando en su relajo, ¿verdad? Ellos eran felices, agarraban temas. Entonces, Atenas, llegó Pablo a esa ciudad. Tenía cerca, imagínense, y bueno, sigamos leyendo, dice el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué dice? Se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? Cuando Pablo llega a Atenas, ahí no había muchos judíos. ¿Cuál es una de las características del judaísmo? Con relación a sus dioses o Dios. ¿Cuál es una característica propia del judaísmo?
son monoteístas. ¿Ah? Entonces, viene Pablo siendo monoteísta, es decir, un solo Dios, llega a Atenas y dice aquí que su espíritu, es decir, por dentro, como decían ahí, me hierve la cabeza, ¿verdad? Me da roncha, me da pisigaña de ver eso, ¿verdad? Mire, se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? ¿Y sabe por qué? Tenían cerca de 3,000 dioses. 3,000 dioses diferentes en esa ciudad tan imponente, donde tenían una, si fuera el Chapulín diría, o el Chavo, una estatua, ¿verdad? Un menemento. ¿Verdad? Tenía una estatua por cada dios. Entonces, cuando él empieza a ver que todo es un dios, que para ellos todo era Dios, no era tan fácil la tarea. Si usted ha venido siguiendo la secuencia, siempre que Pablo llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba? A la sinagoga, a no ser, en el caso de Filipo, que no había. Entonces, pero siempre se reunía. Pero ahí llega y no encuentra mucho judío. Y empieza a ver esa ciudad, hermano. Y empieza a ver esa ciudad con tantos monumentos haciendo referencia a dioses. Yo no sé usted, pero a mí me pasa. Yo puedo entrar a una iglesia tradicional, pero por arte, para aprender, para ver esas iglesias, porque Europa está lleno de muchas iglesias que viven del turismo, porque ya no tienen personas que se congregan. Los europeos, y ahí surgió todo de Alemania, de todos esos países, Inglaterra, y eso se ha enfriado. Usted y yo tenemos la bendición que estamos en el tiempo donde nosotros, los latinoamericanos, tenemos, hoy, antes nos traían misioneros, hoy les mandamos. Ha cambiado. Entonces yo puedo entrar a una iglesia normal solamente por conocimiento. Fuimos a Guatemala, me recuerdo, en un paseo de un día, que matado, no se lo recomiendo, hermano. Y llegamos a las 11 de la mañana, todo pecho. Y ahí a la Universidad de San Carlos, ¿qué vimos? Nada. Vieja la iglesia. Pero por cultura, pues mi esposa, no sé, me acuerdo cuántos quetzales cobraba. Entremos a ver la iglesia. Y entraríamos cuando una señora, Dios la bendiga, pastor. Amén, hermana. Y su esposa, aquí anda. Y entonces entramos a la iglesia. La iglesia así, las paredes viejas, así, o sea, rudimentarias, que 1,500, 1,000, no me acuerdo el año realmente, no apunté el año. Pero mire, hermano, y así toda así, bien lúgubre. Y yo vi así, y usted sabe cómo soy yo. Vaya un copo. Y usted sabe cómo soy. Vengo y digo, y empiezo a tocar. Señor cura, señor, que me ¿qué está haciendo? Así, pues que no hay nadie. Y empezamos a caminar y salió una monja. A ver quién estaba. Esto eran las oficinas. Yo como yo miraba todo así bien tenebroso, yo esperaba que me saliera Frankenstein. ¿Ya? O sea, yo puedo ir a una iglesia como esta. Pero no es cierto que usted de repente puede llegar. He llegado a casa donde tienen santos. Y usted me dice, doctor, fíjese que como yo aquí vivo con mi mamá, con mi papá, ellos no hay problema, pues. Pero cuando usted llega a lugares, ¿verdad? Que no deja de sentirse en una iglesia donde tal vez usted no va por cultura, sino que lo invitaron y usted ve un montón de imágenes y usted siente que le guiñan el ojo. O sea, porque uno o no siente, yo sí lo siento. Digamos que no dejemos en paz a la iglesia tradicional. La gente que anda en ocultismo, la brujería. Usted entra a casa que tienen una herradura, usted pintada, tiene, ¿cómo se llama? Una sábila. Bien saben, va. Ajo. ¿Qué más? Ajo. ¿Qué? La trenza de ajo, ¿verdad? Y herradura, pues sí. ¿Y el qué? Ruda. Yo tengo años, alguien me regala ruda un día, tengo años de no oler la ruda, ¿verdad? Me acuerdo que aquí le metían a uno. La abuelita, la que recién daba a luz, pasaba 3 meses así, hedionda, pero bueno, ese es el tema del otro día. Mire, ¿verdad que sí? Yo he sentido feo. Cuando uno siente el mal espíritu, las huestes de maldad que andan por ahí, pues así es haber sentido Pablo. De una cultura de sabedor de un solo Dios, llega y encuentra cuánta idolatría, hermano. Cuánta idolatría.
Quizás voy a ir allá un poquito más allá y no voy a hablar de Pablo, vamos a hablar de nosotros. Hay iglesias que uno llega, hermano, y no están idolatrando a Dios, sino al pastor. Eso tiene que tener cuidado. Pastor, fíjese que, fíjese que me han invitado. Sí, pero a mí me han invitado. El apóstol lo puede. Nos ha pasado a nosotros como pastores invitados. Y ya sale el pastor y gente, una gran reverencia. Hay que tener respeto, amén. Porque el que me respeta, ¿verdad? Pero eso, a idolatría es otra cosa. A mí cuando la gente me dice, pastor, usted que está tan cerca de Dios, ¿sabe qué pienso yo? No ora porque no está cerca de Dios. Y la otra, ya me está mandando para el cielo, digo yo. Pues sí, usted está tan cerca de Dios como usted quiera si tiene el Espíritu Santo. Ahora, hay que tener cuidado también. O con los cantantes y los salmistas. Tampoco puede, ay Marco, ¡ah! No, son hombres usados por Dios, amén. Pero hasta ahí son hombres. Ahora, hay que tener cuidado. Ahora, sigamos. Ya se nos acabó la cora. Amados hermanos, dice la Biblia en el 17. Así que discutía, ¿qué dice? En la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, habla. Y otros, parece que es predicador del tabe. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero eso no está lejos. Hay gente que le predica solo el milagro. Y usted puede ver un video ahí, yo porque no me gusta confrontar, pero desde que yo empecé a ver todos los salmistas y todos decían que Julio Melgar iba a ser sano. Mire, Dios hace como a él le place, por eso es Dios. Yo en mi carne, yo se lo decía a mi esposa, yo en mi carne, yo hubiese deseado que él se sanara. En mi carne, yo, Raúl Tico. Pero quien más de Dios, no nosotros. El problema es que nosotros podemos estar explicando y hablando de otros dioses. Hermano, llore porque el carro le va a llegar. ¿Y si no le llega? ¿Y qué tal que le llegue, pero para pasarle encima? ¿Ya? O sea, hay que tener claro, hay que estar muy claro. Yo no puedo venir a decir, y hermano, ya va a ver, y Dios le va a dar una gran bendición. Si la gran bendición que tenemos es que somos salvos, hermano. Que nos vamos a ir al cielo por el sacrificio de Jesús. Ahora, lo demás es ganancia. Lo demás es ganancia. Ahora, luego dice, ¿quiénes eran estos filósofos? Por ejemplo, el epicurismo fue fundado por Epicuro, ¿verdad? Este afirmaba que todo estaba formado por átomos, incluso el alma. Esta corriente filosófica o pensamiento filosófico siempre se centraba en la ética y moral, tomando en cuenta que era sabio escoger los placeres, tomando en cuenta, las consecuencias de estos placeres. Es decir, ellos decían, si vamos a hacer esto, lo podemos hacer, pero va a haber consecuencias, buenas o malas. Estos tipos pensaban, sí creían en dioses, pero sabían que existían dioses, pero que esto no les importaba lo que el ser humano haría. Es decir, no se metían en nada. Hay dioses por ahí, este panteísmo creo que se llama, pero en el hecho de que Dios creó la tierra y dejó que la tierra fluyera. Entonces, en este caso, estos decían, por ejemplo, los epicúreos, decían de que sí habían dioses. Ellos creían que habían dioses, pero los dioses, como que cuando ustedes a sus hijos jugar, va 3 horas ahí, usted oye grito, usted que está mamá, y usted mate, o sea, ellos no se metían en nada, eso pensaban ellos. La otra corriente, ¿quiénes eran la otra corriente? Los estoicos. Estos estoicos, fueron fundados por Zenón de Sitio. Tenían una concepción teológica de un Dios al cual le debían temor. Estos sí pensaban que todo era y deberían de tener temor a Dios. Los otros no tenían temor de Dios. Y estos creían que todo se daba porque era cuestión de al azar, por el destino. Mi destino ha sido sufrir, ¿verdad? Estos creían que el destino tenía que ver, que los dioses tenían que ver mucho. Esos eran los dos pensamientos de estos filosóficos. Vea lo que dice acá.
disputaban con él y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, este que menciona, este que habla la palabra. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero dígame, para ellos no les decía nada eso. Para ellos no les decía nada. O sea, para ellos, póngale, el evangelio de Jesús, si ellos no eran judíos, si ellos eran griegos. Claro, cuando le voy a poner un ejemplo con este fierro. Es más fácil hablarle de Cristo a un hermano católico, ¿verdad? Que a un testigo de Jehová, que a un budista. No, el católico usted no le habla ni le menciona nada de pero le habla de Dios Padre, Dios Hijo, de los Espíritus Santos. Ellos creen también. Es más fácil. Pero vaya a hablarle a un budista, vaya a hablarle a un musulmán, es diferente. Es una cultura diferente. Es que le están hablando en ruso, pues, porque no conoce. Vaya, por ejemplo, sin ir lejos, póngale, usted conoce a un canadiense, por decir, pero canadiense, ¿verdad? No indio que se ha ido aquí para allá y ya para allá, no, canadiense. O sea, alguien. Y usted le habla del cipitío, ¿qué cree que le va a decir? Y ese es tu tío. Como suena así, ¿verdad? Cipitío, tu tío. No le dice nada. A usted le dice algo el Grinch. No estoy hablando de su marido. Le dice algo el Grinch. Hoy sí nos dice algo, que vemos la película. Pero esas son historias que no son nuestras. O sea, hay un montón de cosas. Así llegó Pablo a esta ciudad, donde no entendían. Este habla de un tal Jesús. Si los griegos no estaban esperando un Mesías, si los griegos no estaban esperando un Salvador, entonces cuando Pablo llega, estos se quedan, ¿de qué habla esto? Pero como estos querían aprender mucho, y eso lo vamos a ver la otra semana, y como usted quiere aprender mucho, lo veo la otra semana, si Dios lo permite. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.